Les daremos un tiempo para que todavía sigan ingresando sus compañeros. Tienen que ingresar además un poco más rápido, jóvenes. Les daremos un tiempito más para que puedan ingresar todos. Ya, a ver, vamos a continuar con esto. Es importante, esto les había dicho que esto les va a ayudar muchísimo cuando estemos haciendo ya la materia en sí, ¿sí? Esto es un recordatorio de lo que ustedes han hecho en estadística. Y así vamos a ir recordando algunas cosas. Cuando estemos avanzando ya la materia, los temas, hay algunos casos que vamos a recordar así lo que han hecho ustedes en estadística los anteriores semestres, ¿sí? Vamos a parar un poco porque es sumamente importante que sepan algunos, que tengan algunos conceptos, que lo tengan así bien a mano, algunos conceptos de lo que han hecho ustedes estadística los anteriores semestres o los anteriores semestres, ¿no? Entonces vamos a avanzar y vamos a ver lo que se necesita y vamos a regresar a estadística 1 para recordarles a ustedes lo que es importante, digamos, para hacer estadística avanzada, ¿ya? Entonces, ustedes saben muy bien, jóvenes, ya les he dicho en la anterior clase, que la asistencia para mí es fundamental, ¿sí? La asistencia es fundamental. No les doy puntos para cada parcial, pero sí al final les doy puntos desde 49, estiro la nota 51 de acuerdo a lo que están asistiendo, ¿ya? Porque para mí la asistencia es bien fundamental. ¿Sí? Desde 49 yo estudio, para que no entren a segunda instancia, 2 puntos más aumentamos. 50, un punto más. En algunos casos, desde 48 he estirado a 51 para que no entren a segunda instancia. ¿Por qué? Porque tienen una buena asistencia, no han faltado a clases. Por lo tanto, para mí la asistencia es bien fundamental. Sumamente importante es la asistencia, ¿no? Hay algunos que entran a un Zoom y ya no entran al otro Zoom. Entonces por favor, anoten sus nombres, ¿no? No estoy llamando lista todavía, porque hay algunos que todavía no se han inscrito, ¿sí? Van a ir aumentándose. Yo ya tengo las listas en el CIA, ¿no es cierto? Ya tengo, yo voy a imprimir, yo creo que ya voy a empezar a llamar. De todos modos, ustedes vayan poniendo, por favor, en el chat sus nombres completos y la carrera, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo quiénes realmente están asistiendo y voy a ver eso, ¿no? Porque ya les repito, para mí la asistencia es bien fundamental. Y en estadística tenemos que asistir porque todo viene en cadena. Y no es complicado. No va a ser, yo no lo complico, ¿sí? Doy cosas fáciles, formularios, les digo que utilicen formularios, entonces no complicamos. Sí, con así cálculo profundo, no. Lo elemental, lo que se hace nomás. Pero para eso tienen que saber hacer. Tienen que saber utilizar una fórmula. Tienen que saber aplicar una fórmula. Eso sí tienen que saber. Ya les había dicho, pueden hacer formularios, pueden tener formularios a mano. Porque en estadística hay un montón de fórmulas, ¿no? Pero tienen que saber aplicar fórmulas para determinados casos.
Y eso vamos a ir explicando aquí en clases. ¿Sí? Vamos a ir los ejercicios, todo. Ya les he dicho de mis clases, yo pregunto al examen. De los documentos que les voy a mandar, de ahí pregunto, saco para el examen. De las prácticas que yo les voy a mandar, o sea, aparte de que se van a ganar puntos, ¿sí? De las prácticas que yo les voy a dar, me van a resolver para de la próxima semana, ¿sí? Les voy a dar 5, 4 o 6 días. Aparte de ganarse puntos, esas prácticas, alguna pregunta puede entrar también al examen, ¿no? Entonces, aparte de la clastense, yo hago valer muchísimo, se ganan puntos, ¿ya? Entonces, por favor, jóvenes, asistan a las clases. Bien, lo que habíamos hecho hace rato, ya habíamos sumado de esto, habíamos sumado horizontal y verticalmente. Una vez que tenemos las sumas, sí, estas sumas marginales, si quieren, le podemos llamar, estas sumas, ahora ya podemos resolver probabilidades. Por ejemplo, a ver, yo les he dicho aquí, ¿cuántos médicos hay? ¿Cuántos médicos hay? Nadie me va a decir cuántos médicos hay. 38, 38, ¿no es cierto? Hay 38 médicos. No importando qué edad tengan, el total de médicos son 38, ahí está. No importando que tengan 40, 41, 26 años. 38 médicos. ¿Sí? ¿Cuántas enfermeras, servicios de enfermería hay? 49 enfermeras. ¿Sí? Pero esto estamos hablando en número. ¿Cuántas profesionales o cuántos trabajadores hay que tienen menores a 25 años? 36. ¿Cuántos profesionales que tengan, cuyas edades fluctúan entre 31 y 40 años? Aquí. ¿Cuántos había habido? 43. Aquí estoy hablando en número. Todavía no estoy haciendo probabilidades. Si yo sé que aquí existen 38 médicos, ahora si yo cambio la pregunta y les digo, si yo elijo aleatoriamente a un trabajador o a un profesional, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico? ¿Cuál sería la probabilidad de que sea médico? ¿Qué tendría que hacer? El espacio muestral, ¿cuál sería? 160, porque es el total de personas que hay, el total de profesionales que hay, ¿no es cierto? 160. Entre médicos, desde el laboratorio, de farmacia, 160 en total, ese es el espacio muestral. Y de estos 160, ¿cuántos médicos hay? 38, ¿no? Entonces, ¿qué operación tendría que hacer? ¿Qué operación tendría que hacer? 38 dividido entre 160. Correcto. No hay más, ¿no es cierto? 38 lo voy a dividir entre 160. Me va a dar 0 punto algo. A ver, iremos a resolver lo que dice. Ahí está, justamente, en este inciso. El inciso A me está diciendo cuál es la probabilidad de que el empleado sea médico. A ver, un segundito. A ver, atiéndame un poquito aquí. Aquí estoy poniendo nombres. ¿Sí? A esta columna, a todos estos trabajadores que tienen menos de 25 años, le estoy llamando B1. ¿Sí? Le estoy poniendo nombres para hacer las fórmulas. A todos los trabajadores que tienen entre 26 y 30 años, le estoy dando un nombre, les voy a llamar B2. Y así sucesivamente. A los que tienen entre 31 y 40 años, les voy a dar un nombre, B3. ¿Sí? Por ejemplo, a los médicos, le estoy dando un nombre. ¿Qué nombre les voy a dar? A1. A los que trabajan en laboratorio, A2. A las que trabajan en servicios de enfermería, A3. A los de farmacia, A4. Y así sucesivamente. Les estoy dando nombres a las filas y columnas. Para no poner en la pregunta, aquí, que voy a resolver cuál es la probabilidad de que sea médico. ¿Ah? Entonces aquí, para no poner así, la probabilidad de que sea médico, así textualmente, médico, así para que no haga así textualmente, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico? Entonces he dado nombres. ¿Quiénes son? ¿Qué se llaman los médicos? ¿O qué nombre les he dado? A uno, ¿no? Entonces voy a decir, ¿cuál es la probabilidad de que sea médico? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de A1, ¿no? Porque los que son médicos son A1.
Ahí está lo que su compañero decía, 38 entre 160. Esto, si yo lo divido, esto me va a dar 0,24. Esta es la probabilidad. ¿Sí? 0,24 es la probabilidad. No es negativo ni mayor a 1. Pero para interpretar esta probabilidad lo puedo multiplicar por 100 y digo 24% es la probabilidad de que sea médico. Listo. Ya está interpretado y ha sacado el resultado. Así de sencillo. No es más complicado. El inciso B. Hallar la probabilidad de que el empleado sea de farmacia. Listo. ¿Cuál sería la probabilidad de que el empleado sea de farmacia? ¿O qué operación tendría que hacer? De farmacia son 14. 14 lo dividiría entre el total. 14 dividido entre 160. Ahí estoy haciendo eso. ¿Sí? Ahí está. La probabilidad A4 se llama los que sean de farmacia. 14 dividido entre 60. 0,09. Si esto lo multiplico por 100, 9% es la probabilidad de que el trabajador sea de farmacia. Listo, ya está interpretado. ¿No? Y así sucesivamente hay preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que ¿cuál es la probabilidad de que el empleado tenga una edad mayor a 41? Dice el inciso C. A ver, iré a la tablita. ¿Cuál es la probabilidad de que el empleado tenga mayor a 41 años? ¿Qué me dirían? ¿O qué operación tendría que hacer? ¿Qué operación tendría que hacer? ¿O qué división? Cuar- ¿Cuál dice? 42 dividido entre 160. Listo. La probabilidad de que tenga mayor a 41 años, aquí está. 41 más años. ¿Cuántos son? 42. Lo voy a dividir entre el espacio muestral, entre 160. Y ya tengo el resultado, el inciso C. Ahí está. Con la probabilidad de que tenga una edad mayor a 41 años será, ¿no? 42 dividido en 160, 0,26. Esta es la probabilidad, pero la puedo multiplicar por 100. Digo, 26% es la probabilidad de que tenga más de 41 años. Listo. Ya está resuelto. Así de sencillo. El otro. ¿Qué dice el inciso D? A ver, ¿cuál es la probabilidad de que el empleado sea de farmacia o radiología? Dice. En ustedes cuando hacían álgebra, cuando es O, se refiere a la unión. Cuando es I, se refiere a la intersección. Eso han debido hacer en álgebra ustedes, en teoría de conjuntos. Cuando es O, se refiere a la unión. Y cuando si yo pusiera farmacia y radiología, I, se refiere a la intersección. Entonces aquí está O, sea de radiología. A ver, voy a marcar eso. Dice la probabilidad de que sea de farmacia o radiología. Vale decir, de los de farmacia son todos estos. O radiología son todos estos. ¿Sí? Aquí está entrando la regla de adición del primer caso. ¿Recuerdan las reglas de adición? Las formulitas que habíamos hecho. Ahí está. Esta fórmula vamos a utilizar. Cuando son excluyentes. Va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. La unión. Cuando es O es unión de conjuntos. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de farmacia? ¿Quiénes son de farmacia? Todos estos. La probabilidad de que sean de radiología. ¿Quiénes son los de radiología? Todos estos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumar la unión. Sumar todo esto. Regla de adición. Entonces, de farmacia es A4 y de radiología A5. Entonces, voy aquí al inciso C. Ahí está. O el inciso D. La probabilidad, esta es la fórmula general, teórica. Entonces, la probabilidad de que sea de farmacia era, ¿no? De farmacia es A4. Unión, radiología, los de radiología les he dado un nombre y les he puesto A5. Unión de conjuntos. Si yo reemplazo en esta fórmula, entonces la probabilidad del primero de A, probabilidad de B del segundo, ¿no? Entonces lo mismo hago aquí. Probabilidad de A4 más probabilidad de A5. Listo.
¿Cuál es la probabilidad de A4? Que sea de farmacia. Seguramente aquí está. Probabilidad de A4, me voy a la tabla. ¿Cuántos de farmacia hay? 14, ¿no? 14. 14 dividido entre 60. Listo. Eso es lo que estoy haciendo. 14 dividido en 160. Ahí está. 14 dividido en 160. Más la probabilidad de que sea de radiología, me dice aquí. Pongo el signo más. Más probabilidad de radiología. ¿Cuántos son de radiología? ¿O cuál es la probabilidad? Voy a la tabla, ahí está radiología. ¿Cuántos son? 11 dividido entre el total, entre los 160. 11 dividido entre 160. Esa es la probabilidad de que sea de radiología. Entonces haré eso, ¿no es cierto? Sumaré eso, ahí está. 11 dividido entre 160. Y listo. Suma de quebrados. Como los denominadores son iguales, no me hago ningún problema. Hago 14 más 11, ¿cuánto sería? 14 más 11, 25. 25. Claro, y como los denominadores son comunes, aquí el denominador lo divido en 160. 25 entre 160, listo. 0,15 por 100, 15%. Ya está hecho. Ya está hecho la pregunta. Ahí está, así de fácil. ¿Sí? Esto es P. Ahí está. El otro es la regla de la adición. A ver, en este caso, cuando hemos puesto cuando son independientes, voy a marcar aquí, este caso que acabamos de hacer, dice la probabilidad, voy a marcar, la probabilidad dice de que sea de, aquí vamos a marcar, un segundito, la probabilidad de que sea de farmacia era, ¿no? ¿Quién son de farmacia? Todos estos. ¿Sí? La probabilidad de que sean de radiología son todos estos. Todos esos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho 14 y más 11, todo dividido en 160, ¿no? Hemos sumado 14 más 11. Esa es la fórmula. Y lo hemos dividido en 160. ¿Sí? Ahora este otro caso, a ver, aquí dice la probabilidad de que el empleado sea de laboratorio, a ver, dice la probabilidad de que el empleado sea de laboratorio o tenga una edad de 26 a 30 años. Ahí está. Ya es diferente esto. La probabilidad de que sea de laboratorio igual es unión, pero ya no va a ser como el anterior. La probabilidad de que sea de laboratorio o tenga una edad de 26 a 30 años. A ver, voy a marcar aquí en la tabla. ¿Quiénes son las probabilidades de que sean de laboratorio? Vamos a marcar de laboratorio. ¿Quiénes son de laboratorio? Todos estos de aquí. A2, correcto. A2, ¿no es cierto? Todos estos. Sí, todos esos. ¿Y quiénes tienen una edad de 26 a 30 años? B2, ¿no? Vale decir, todos estos. Si se fijan, ya es diferente al anterior. La anterior eran paralelas. Aquí hay una intersección. ¿Cuál sería la intersección de esto? ¿Qué número sería la intersección? Es 4, ¿no? Porque son de laboratorio y tienen una edad de 26 a 30 años. Estos 4 es la intersección. Entonces, de esto, la forma de resolver es la otra fórmula de la regla de, lo que les decía de la regla de adición, pero cuando los conjuntos son ahí como esto, ¿no? Ahí está. Probabilidad de A más probabilidad de B menos la intersección. Entonces, la probabilidad de que sea de laboratorio era, ¿no? La probabilidad de que sea de laboratorio es A2. La probabilidad de que tenga una edad de 26 a 30 años es B2.
Entonces, si se emplazo en esta fórmula, probabilidad del primero de A2 más probabilidad de B2 menos la intersección de ambos. Vale decir, de A2, B2, la intersección. Y si os reemplazo, la probabilidad de A2, voy a ver en la tabla, es 21 en 160. La probabilidad de B2, vale decir, de que tengan entre 26 y 30 años, es 39 en 160. Y menos la intersección. Esta intersección. ¿Y dónde está la intersección aquí? ¿Dónde está la intersección? Del laboratorio son todos estos. Los que tienen entre 26 y 30 años son todos estos. Entonces, ¿dónde está la intersección? Ahí, estos 4. Entonces, esto es la intersección. Ahí está. Menos 4 en 160. Como los denominadores son comunes, no me hago problemas en resolver quebrados. Pues son quebrados estos, ¿no? Siempre van a tener el mismo denominador. El espacio muestral siempre va a ser igual. Exactamente igual va a ser el espacio muestral. ¿Ya? Entonces, 21 más 39 son 60 menos 4, 56 dividido entre el total. ¿Listo? Si yo divido esto, me va a dar 0,35. Esta es la probabilidad. Esta probabilidad lo multiplico por 100, digo el 35%. El 35% de los empleados son de laboratorio o tienen una edad de 26 a 30 años, su interpretación. ¿No es cierto? Hay esa probabilidad. Esto yo hago en 2 clases, 3 clases, explicando bien teóricamente. Sí, es probabilidad. En 3 clases por lo menos hacemos. Con ejercicios, repitiendo, haciendo otros ejercicios. Ahora estamos haciendo en ¿cuánto? En 1 hora hemos hecho. ¿Sí? Pero todavía no está, seguramente no está bien claro esto, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver. Lo vamos a ver, esto vamos a ir, digamos, si es que donde es probabilidades vamos a hacer en el tema 1 y 2 y ya tenemos una idea, ¿no? De cómo va a ser. Así cosas sencillitas. ¿Ya? Bien, jóvenes. A ver, esto es un recordatorio que hemos hecho. ¿Ya? Ahora vamos a entrar al tema 1 en sí. ¿Sí? Al tema 1. Que son variables aleatorias. A ver, voy a ir a buscar el documento. Un segundito, espéreme. Aquí está. Ahí está. Capítulo 1, tema 1. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. El tema. ¿Ya? Entonces, una variable aleatoria, ¿cómo la expresamos? Decimos, si suponemos que en cada punto de un espacio muestral asignamos un número cualesquiera. Y cuando hablamos de variables aleatorias, siempre las vamos a dar una nomenclatura, que va a ser X, Y y Z. ¿Ya? Un ejemplo sencillo, eso de las monedas. A ver, esto de las monedas es importante. A ver, supóngase que lanzamos una moneda 2 veces, ya no una sola vez. Imagínense lanzar una moneda 2 veces. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral? Todo esto es. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los posibles resultados? A ver, ¿cuáles serían los posibles resultados de estas variables aleatorias? Ya estamos haciendo el tema en sí, jóvenes. El tema 1 de la materia. ¿Sí? Ya hemos hablado algo de probabilidades. Entonces, a ver un segundito. Sí, está bien. El espacio muestral. Si yo lanzo una moneda 2 veces, dice. Si lanzo una vez, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? ¿No? Puede salir cara. Si arrojo la segunda vez, también puede salir cara, ¿no? Entonces hay esas 2 posibilidades, cara a cara o cara cruz.
¿sí? Cara a cara que salga. O cara a cara. ¿Sí? Si lanzo una moneda, de que salga cara una vez, y si lanzo otra vuelta, de que salga cara es otra vez, 2 veces. ¿Cuál es la otra posibilidad? Esta segunda de aquí que estoy haciendo. A ver, voy a poner el punterito. Si yo lanzo 2 veces una moneda, ahí está. Al primer lanzamiento puede ser que salga cara, ¿no? De un lado de la moneda. ¿Sí? Si lanzo el segundo lanzamiento, puede salir sello, ¿no es cierto? Hay ya dos posibilidades. Otro lanzamiento, ¿cuáles serían las posibilidades? De que el primer lanzamiento salga sello y el segundo lanzamiento salga cara. Es otra posibilidad, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿qué posibilidad más hay? ¿Sí? De que el primer lanzamiento salga sello y el segundo lanzamiento también salga sello. Entonces, esto es el espacio muestral, son todas las posibilidades que hay. A esto llamamos espacio muestral. Y aquí lo he hecho en esta tablita, ¿sí? Porque dice, si lanzamos una moneda de modo que el espacio muestral sea esto, representar con una X, que es la variable aleatoria, el número de caras que pueda resultar, ¿sí? Entonces ahí está, es el espacio muestral, ¿sí? Entonces la variable aleatoria va a ser cuántas caras sale, cuántas caras cuando lanzo una vez, puede ser la probabilidad que salga una cara. Y si lanzo la segunda vez, nuevamente salga cara, hay esa posibilidad. Entonces, 2. Ahora aquí, ¿cuál es la probabilidad de que? Dice, porque eso es la pregunta, ¿no? Representa la variable aleatoria X con el número de caras, dice. Aquí, ¿cuántas caras hay? Hay una cara, ¿no? Si al lanzar la primera vez salga cara y la segunda puede salir sello. Es otra posibilidad. Entonces, ¿cuántas caras hay? 1. Aquí lo mismo. Que el primer lanzamiento salga sello y el segundo lanzamiento salga cara. Entonces 1. Y aquí que el primer lanzamiento salga sello y el segundo lanzamiento también salga sello. Entonces no hay caras aquí, 0. Entonces a esto llamamos el espacio muestral, o diré la variable aleatoria de este espacio muestral. ¿Ya? Bien. Vamos a ver las distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Habíamos hablado en la anterior clase que hay 2 tipos de variables, ¿sí? Variables discretas y variables continuas. Además, hay otras 2 variables, las variables cuantitativas y las variables cualitativas, ¿sí? ¿Cuáles son las variables cuantitativas? Aquellas que podemos cuantificar, aquellas que podemos contar. A ver, un ejemplo de una variable cuantitativa. ¿Quién me puede decir? Un ejemplo de una variable cuantitativa. Que sea un número. El kilometraje del auto. Ya, el kilometraje del auto. Cuando uno está caminando o circulando en auto, ¿en qué kilometraje está yendo? ¿Sí? El salario de la persona. La velocidad en la que está yendo la movilidad. Estará yendo a 150, a 80 kilómetros por hora, a 100 kilómetros por hora. Sí, la velocidad. El número de alumnos que hay en un curso son variables cuantitativas. ¿Sí? La estatura de la persona, el peso de la persona, son variables cuantitativas que podemos contar, son números. A eso llamamos variables cuantitativas. ¿Sí? Porque después hay variables cualitativas también. Hay variables cualitativas. ¿Y cuáles son esas variables cualitativas? Aquellas que están determinadas por modalidades, por atributos, por características. Esto seguramente también han debido ver un poquito en estadística en la parte teórica. Han debido ver los anteriores semestres, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo, a ver, de una variable cualitativa? Los colores. Los colores, digamos, no sé, los colores, ¿no es cierto?, de la bandera nacional, por decir, rojo, amarillo y verde.
No son números, son cualidades, ¿no? Rojo, amarillo, son características. Los colores de la bandera del país, rojo, amarillo, verde, ¿no? Es una variable cualitativa. A ver, otro ejemplo de una variable cualitativa. Otro ejemplo de una cualitativa. El género de la persona, el sexo, masculino, femenino. Sí, masculino, femenino. El género. A eso ya, ¿no? El color de ojos de una persona. Sí, variable cualitativa. El número de días de la semana, lunes, martes, son cualitativas. ¿Sí? Entonces hay cualitativas y cuantitativas. Pero también hay variables, dentro de las cuantitativas, a veces se dividen en dos. Las variables cuantitativas continuas y las variables cuantitativas discretas. Una variable cuantitativa continua que es, nos dice cuando entre dos valores consecutivos dados, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplito, entre el 1 y el 2, aquí, entre el 1 y el 2, ¿hay valores intermedios? ¿Hay? A ver, dígame. ¿Hay valores entre el 1 y el 2? ¿Hay otros valores intermedios? 1,5. 6, Lógico, 7. ¿no es cierto? Hay, sí. Entre dos valores consecutivos dados, sí se aceptan valores intermedios. El 1.1, el 1.2, el 1.3, el 1.8, el 1.9, el 2, sí. Claro, hay valores intermedios. A esto se llama variables aleatorias continuas, ¿no? Incluso entre el 1 y el 1.1 hay valores intermedios. Sí, Luis. Claro. El 1.01, el 1.02. Claro, hay una infinidad de puntos. Hay una infinidad. ¿Qué es una recta? ¿Qué es una recta? Es la sucesión de una infinidad de puntos, ¿no es cierto? Entonces a eso llamamos variables aleatorias continuas. Cuando se aceptan valores, cuando hay decimales, si quieren. Por ejemplo, el salario, digamos, de una persona, ¿no? Hay personas que ganan por 5.700 después de que les han hecho los descuentos, su líquido pagable sale por decir, no sé, 3.580.50 centavos, .50, ¿no? La talla de la persona, la estatura, ¿cómo medimos? Si yo le pregunto a alguien qué estatura tiene, me va a decir 1.72, 1.68, 1.75, 1.83, ¿no es cierto? La estatura es una variable continua, ¿sí? Cuando aceptan decimales, si quieren. Pero también hay variables aleatorias discretas. Las discretas, ¿qué me dicen? Que entre dos valores consecutivos dados, por ejemplo, entre el 1 y el 2, cualquier otro valor, ¿no? No solo entre estos números, cualquier valores dados, por ejemplo, entre el 22 y el 23, ¿sí? En las continuas estamos diciendo que hay valores intermedios, en las continuas, el 22.1, 22.2, 22.9, 23. Pero cuando estamos hablando de variables discretas, dice que entre dos valores consecutivos dados no se aceptan valores intermedios. O va a ser 22 o va a ser 23. No hay valores intermedios en las discretas. Un ejemplo de una variable discreta clásica, el número de estudiantes de un curso. O van a ser 22 o van a ser 23 estudiantes, ¿no? O van a ser 21, porque no hay 22.5 estudiantes, no hay 22.1 estudiantes. O va a ser 22 o va a ser 23.
no aceptan decimales. A eso llamamos discretas, variables discretas. El número de nacimientos que de un maternológico, por ejemplo. O van a ser 5 en un día, o van a ser 6, o van a ser 4. No van a ser 4.5 niños, ¿no es cierto? O 4.3 niños. A eso llamamos variables discretas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer con las variables aleatorias discretas ahora. ¿Sí? Las variables aleatorias discretas. Bien, jóvenes, se nos está acabando nuevamente el Zoom. Entraremos al último Zoom y lo vamos a ver, tratar de terminar esto. ¿Ya? Porque les había dicho, jóvenes, que vamos a hacer ahora 3 Zooms, ¿no es cierto? Porque son 3 periodos. Pasamos una sola vez una sola vez a la semana, ¿no? Entonces, tenemos que hacer 3 Zooms. Si no, las autoridades nos reclaman, ¿no? Porque no están así, y no terminaríamos, ¿no es cierto? Todo el programa, todo lo que se ha propuesto. Todo lo que hemos propuesto en el PGO no llegamos a terminar. Entonces, tenemos que hacer 3 Zooms. Pero ya más adelante, los 2 primeros vamos a hacer teoría, vamos a avanzar, y el último Zoom vamos a hacer prácticas. Nos vamos a ir ganando puntos. ¿Sí? Dice. Sí, dígame. ¿Ese documento está en el Moodle? Siempre voy a subir al Moodle. ¿Sí? Después de las clases. Siempre hago eso. Después de todas las clases, termino esto. Tiene que grabarse todo esto, ¿no? Es un poquito tarda grabar estos Zooms. Tarda. Todo va a estar en el Zoom. Si de esto les tengo que hacer las preguntas de examen, entonces va a tener en el Moodle esto. De aquí yo saco preguntas al examen. Ya les había dicho, ¿no? De las prácticas que hagamos y los documentos que yo les voy a mandar, porque este documento estamos explicando, ¿no es cierto? En clases. Esos mis documentos lo van a tener en el Moodle. Ustedes cualquier rato lo descargan, ¿no es cierto? Cuando haya fórmulas, van a descargar sus fórmulas, ¿sí? Los ejercicios. De aquí yo pregunto al examen. De todos modos, les voy a dar bibliografía. Hay un montón de libros en la biblioteca. El problema es que ahora no estamos pudiendo, ahora está un poquito más relajado, ¿no es cierto? Podemos ir y sacar libros de la biblioteca. Hay un montón de libros. El problema es que algunos autores utilizan una nomenclatura, otros autores utilizan otra nomenclatura, pero las mismas fórmulas son. Parecería que fuese diferente de un autor a otro autor, pero es lo mismo, solo otras nomenclaturas. Entonces yo agarro de cada tema de un autor donde su nomenclatura es sencilla, digamos. Para el otro tema de otro autor donde su nomenclatura es bien sencillita. Su forma de explicar, digamos. Entonces yo pregunto en el examen de aquí, lo que hacemos en clases, jóvenes. Por eso es la importancia de esto, de las clases. Pregunto yo de aquí, de esto, lo que hacemos. Buena pregunta eso de lo que va a estar. Sí, siempre voy a subir al Moodle en cada clase. Esto lo voy a subir al Moodle después. ¿Sí? Solo que tarda un poquito, ¿no? Tengo que grabar, esto tiene que grabarse, tengo que entrar y subir al Moodle. ¿Ya? Entonces va a estar en el Moodle esto. Entonces me espera un minutito, jóvenes, para entrar y retomar nuevamente esto, para entrar nuevamente a la clase. ¿Ya? Y vamos a seguir avanzando este capítulo 1 de variables aleatorias. Bien, jóvenes, hasta dentro de un minutito para entrar al último Zoom y terminar la clase de hoy. ¿Ya? ¿Me esperan, por favor, hasta que se grabe este Zoom? Les mando el nuevo link después. ¿Ya? Hasta dentro de un momentito, por favor, jóvenes.